Hola, hola. Espérame, tu audio no está saliendo donde debería. Déjame lo corrijo. A ver, ahora sí te escucho. XD, Ahí estás. Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Te prestas para el experimento a ver qué sale? y más o menos tengo una hora. Ah, sí, no creo que duremos tanto. Al fin de cuentas es una prueba. Se me hace curioso hacer esto. Bueno, lo tengo abierto. Yo lo que voy a hacer para darle contexto a la IA es que me voy a presentar como una especie de moderador, solo para ver si cuando la IA conteste tú la escuchas y si tú la escuchas, pues no sé, me lo dirás y ya podemos comenzar. Dale. Ok, vamos a ver. Vamos a activar esto. Le subo todo el volumen. Hola, hola, Brianna. Pues mira, te traigo aquí a Carlos Hernández que quiere charlar contigo, quiere tener una especie de charla o debate, como quieras considerarlo, sobre un asunto del idioma inglés y la metafísica. Pero no sé, si quieres, me gustaría que escucharas lo que Carlos tiene que decirte para que sepas muy bien de qué van a charlar. ¿Te parece? Hola, claro que sí. Encantada de conocer a Carlos y de escuchar su postura inicial. Estoy lista para saber de qué va su argumento sobre el inglés y la metafísica y responder en consecuencia. Adelante, Carlos. ¿Qué es lo que tienes para decir? Sí, he escuchado. Yankee. Claro, ahora, ahora lo que vamos a Mm, hacer, que tú, cuando yo te diga, o mejor dicho, cuando tú me escuches a mí que le diga a la IA, bueno, ahora sí, Carlos va a comenzar, yo quiero que tú comiences haciendo una pequeña introducción breve, solamente para ver si la IA te está escuchando, ¿sabes? Dice algo como que, bueno, yo soy Carlos Hernández y mi posición inicial es esta, pero antes de continuar, quiero saber si me escuchas. Entonces, vamos a ver si te escucho de verdad, así vemos si funciona. Dale. Ok, ahí va. Muy bien. Justo ahora, como te dije, Carlos Hernández va a pasar a darte un poco de contexto para ver si lo terminas escuchando. Así que, Carlos, cuando quieras. Buenas, soy Carlos Hernández y postulo que el inglés no puede captar el origen de hacer una metafísica, pero antes quería saber si me estás escuchando. Muy Vamos a ver. bien. Te escucho perfectamente, Carlos. Entiendo que piensa puede captar el origen de la metafísica. Me interesa ese detalle por qué sostienes esa postura. Adelante. Estoy Sí. lista para escuchar tus argumentos. Muy bien. Ahora que hemos visto que estás escuchando perfectamente a Carlos Hernández, entonces podemos dar comienzo. Así que, Carlos, cuando quieras, puedes comenzar con tu argumento y cuando termines, puedes decirlo hasta aquí mi primera participación. Así le podemos dar a entender a la IA que ya es su turno. Bueno, la argumentación primaria parte del hecho de que la metafísica se define como el estudio del ente en cuanto ente, en tanto que se estudia la coincidencia analógica fundamental por la que todo ente es, en tanto que siempre la verbalización del ser siempre es supuesta desde el indoeuropeo es como, como una acción fundamental por la que una realidad fundamentalmente es decir, es no solamente lo que explica lo que radicalmente es la cosa, sino que en su base, en su fundamentus, se explica. En este caso, hay tres formas de verbalizaciones, que sería el verbo abstracto, que es independiente de cualquier sujeto y es una acción aislada e independiente. El verbo de condición, que hace la relación entre el sujeto y el entorno, como en Martin Heidegger, y el verbo copulativo, que une dos cosas, sujeto y predicado. El inglés, al ser estrictamente un verbo copulativo, únicamente puede captar un predicado respecto de un sujeto y se encierra solamente en el sujeto. Entonces, la metafísica, como estudio de la noción del ser como el más extenso de los conceptos, no se puede cerrar al estudio del puro sujeto, como lo pretendría el verbo to be. Después, bueno, ya puedo hablar de otras cosas, pero hasta aquí llegaría el punto. Gracias, Carlos, por exponer tu postura inicial. Voy a responder a lo que has planteado. Primero, me parece interesante cómo... Hola, ¿qué tal? Puedes... Hola, ¿qué tal? No, ¿qué pasó? Hola, ¿qué tal? Físicas. Ahí está. Sin embargo, tu argumento de que el inglés es estrictamente un verbo copulativo y que eso limita su capacidad para la metafísica, me parece problemático. Decir que el inglés solo funciona a nivel copulativo reduce la complejidad del idioma.
Es cierto que en inglés se emplea ampliamente el verbo to be para establecer relaciones sujeto-predicado, pero esto no impide que el idioma desarrolle estructuras complejas, abstracciones y nociones universales, como lo han hecho filósofos de habla inglesa durante siglos. La filosofía y la metafísica anglosajona han explorado con éxito temas de ser, esencia y existencia, desde figuras como Locke y Hume hasta contemporáneos como Quine y David Lewis. Además, argumentar que un idioma necesita un verbo de condición o verbo abstracto para captar conceptos metafísicos profundos es una noción cuestionable. El pensamiento humano tiene una capacidad intrínseca para la abstracción, que no depende exclusivamente de la estructura lingüística. El inglés, aunque carezca de ciertas formas verbales o términos exactos presentes en el griego o el latín, ha desarrollado sus propias maneras de abordar la ontología y la metafísica, usando términos equivalentes o incluso introduciendo neologismos para suplir estos matices. Esto refleja una flexibilidad que, lejos de limitar, enriquece el pensamiento filosófico. Por último, en cuanto al argumento de que la metafísica no puede acercarse al estudio del puro sujeto en inglés debido a su estructura, cabe señalar que la filosofía anglosajona ha desarrollado escuelas enteras de pensamiento, como el realismo modal, el nominalismo y el materialismo científico, que exploran el sujeto y la esencia de maneras tan profundas como en las tradiciones continentales. La imposibilidad que planteas parece más un reflejo de una preferencia cultural que una verdadera limitación lingüística. Hasta aquí mi respuesta inicial. Bien, dale, vos decime cuándo. Cuando quieras, puedes continuar, Carlos. Dale, bueno. No puede ser una preferencia cultural porque explícitamente he dejado claro que la noción del ser al ser sintácticamente y semióticamente el más extenso y abarcante de todos los conceptos no es visto desde una culturalidad en sí. Por tanto, se supone siempre la verbalización del ser como infinitivo. Por eso el ser siempre va a ser un infinitivo en cuanto es un verbo que no admite necesariamente un determinado tiempo, como si ocurre en las conjugaciones temporales de los verbos. Ahora bien, bueno, que se diga que hay una profunda y enriquecedora filosofía, bueno, eso no quiere decir mucho, ni siquiera el hecho de que hayan neologismos, porque si precisamente hay realismo modal es porque la verbalización ha reducido todo, en este caso a lo que se llama en metafísica giro a la inmanencia y giro nominal del ente, que es producto primariamente de Immanuel Kant y de Francisco Suárez propiamente. En ese sentido, el inglés sí se reduce a la copulación porque no conserva, más allá de su raíz etimológica germánica, en el beon, justamente el beon es el ser como estar del sujeto, y ahí se dicen frases como ich beo God, yo soy Dios en un inglés antiguo, y a su vez el verbo to be se relaciona con el otro verbo germánico que se llama to, que indica un dirigir hacia, un ir para esto. Entonces, el verbo to be como una sintetización moderna, lingüística, no es más que otra cosa que la situación del sujeto con respecto a su predicado para dirigir hacia un sentido de identidad. Entonces, sí, tanto en su composición actual como etimológica, se reduce a la copulación y los verbos de condición y de abstracción sí son lo más propiamente metafísicos porque precisamente el sujeto es un modo concreto y el verbo solo es la total plenitud, como eso ya puede estar en Nicolai Hartmann, en Heidegger, Platón, Santo Tomás, en su interpretación fabriana, etc. Bueno, hasta aquí mi punto. Carlos, entiendo que tu argumentación gira en torno a una interpretación etimológica y estructural de la lengua inglesa, señalando que el verbo to be se reduce a una mera relación de copulación entre sujeto y predicado. Además, mencionas que la ausencia de un verbo de condición o de abstracción en inglés limita su capacidad para expresar el ser en su totalidad metafísica, lo que sería fundamental para abordar nociones profundas del ser, como las exploran pensadores como Heidegger o Tomás de Aquino. Permíteme señalar algunos problemas en esta postura. Primero, tu argumento parece estar centrado en una interpretación restrictiva de la metafísica basada en la lengua,
Si bien es cierto que ciertas lenguas ofrecen estructuras gramaticales que pueden enriquecer el pensamiento filosófico, esto no implica que solo esas lenguas puedan abordar ciertos temas. La filosofía anglosajona ha demostrado que conceptos como el ser pueden ser explorados en profundidad sin necesidad de verbos de condición o abstracción. El inglés, aunque menos flexible en algunos aspectos que el griego clásico, compensa esa supuesta falta con un enfoque analítico que permite una precisión y claridad notables en el desarrollo de ideas abstractas, incluidas las metafísicas. Tu análisis etimológico de to be y su conexión con el germánico beon ciertamente tiene interés histórico, pero no es una limitación inherente al inglés moderno. La Ay, lengua es un sistema vivo y adaptable. El hecho de que el inglés moderno emplee términos y frases complejas para expresar nociones como ser y existencia no disminuye su capacidad para abordar la metafísica, sino que demuestra una adaptación lingüística al pensamiento abstracto. De hecho, la capacidad de un idioma para evolucionar y adaptarse a nuevas demandas conceptuales es una prueba de su utilidad filosófica. En cuanto a tu referencia al giro nominal del ente y al realismo modal como una reducción de la metafísica, esto parece más una interpretación sesgada del desarrollo filosófico que una limitación del inglés. La metafísica analítica en inglés no ha sido una mera reducción, más bien ha expandido y refinado las categorías del ser desde enfoques sistemáticos y rigurosos. Filósofos como Kine, Kripke y Plantinga, quienes trabajan en un marco de realismo modal y ontología, no se han visto limitados por el idioma. Al contrario, han construido un marco metafísico robusto que explora el ser, la esencia y las posibilidades en formas innovadoras y profundas. En resumen, la idea de que el inglés está estructuralmente incapacitado para la metafísica es una posición insostenible. La filosofía no es un arte lingüístico restringido, sino una disciplina que se adapta y transforma de acuerdo con las herramientas disponibles. bueno, te digo, Bueno, gracias, dale. Briana. Ahora vamos a darle paso nuevamente a Carlos. Carlos, adelante. Bueno, primero, no es restringir a la metafísica, decir que toda metafísica bien se da plenamente en un verbo, en un verbo de condición o en un verbo de abstracción, porque precisamente como siempre se va a suponer internacionalmente, universalmente, el verbo ser que viene nuevamente de la noción indoeuropea del es, entonces indica un estar siendo un ser independientemente del sujeto, y el sujeto es un ser concreto dado un modo particular. En ese sentido, bueno, no es una restricción, es propiamente el orden de los conceptos como el más fundamental de todos. Luego, con respecto al giro nominal del ente, no es una interpretación cejada, siendo que justamente todos van a beber de la noción suareciana de que el ente es esencia realizada, es decir, todo se reduce y se identifica a la esencia en Francisco Suárez, y así se va a retomar en Descartes con su cogito ergo sum, porque lo que pienso son posibilidades de ser. También en la ontología de Christian Wolff se va a decir la existencia es la aptitud para ser, en tanto que aptitud es posibilidad con falta de contradicción, entonces no es una interpretación sesgada. Después, con respecto al tema del verbo to be, justamente como se limita al sujeto, la sustantivación pura le impide ir más allá del sujeto. Un problema metafísico que no es una preferencia personal está en que toda acción da como resultado el estado, según la teoría de los términos parónimos de Aristóteles, en tanto que para que pueda existir el caminante, primero tiene que existir la posibilidad de la acción de caminar en acto. Para que eso suceda, tiene que estar el existente. Para que pueda estar la existencia, tiene que haber la posibilidad de que la esencia y el ser como acto se estructuren en un ente concreto, y para que haya un ente como siendo, tiene que haber ser. Siempre la acción como verbo es jerárquicamente superior en este modo de razonamiento al puro sujeto. Y eso sería todo. Gracias, Carlos, por tus observaciones.
Me resulta claro que estás planteando una estructura jerárquica, donde el verbo de condición y el verbo de abstracción captan mejor la naturaleza del ser en metafísica, al permitir un nivel de abstracción que el verbo to be en inglés, según tu argumento, no logra. Permíteme responder a esos puntos. Primero, la idea de que los conceptos fundamentales de la metafísica requieren necesariamente de una estructura verbal particular, como los verbos de condición o abstracción, para ser comprensibles o profundos, sigue siendo discutible. Filósofos en inglés han abordado temas de acto y potencia, ser y esencia, sin que el idioma haya mostrado limitaciones insalvables. La metafísica analítica ha examinado estas mismas nociones desde una perspectiva lógica y conceptual, que si bien es distinta de la tradición continental, no es menos profunda ni menos rigurosa. La estructura del lenguaje inglés no impide expresar estas ideas, aunque puede que lo haga de manera diferente. Eh, En cuanto a tu referencia a Francisco Suárez y la idea de que el ente es esencia realizada, este es un planteamiento que puede comprenderse y adaptarse en inglés mediante el uso de términos precisos y construcciones conceptuales. El idioma no limita la posibilidad de entender al ente como esencia en acto, incluso si las palabras exactas difieren. De hecho, la propia filosofía de Suárez ha sido extensamente traducida y debatida en inglés sin perder su profundidad esencial. Además, tu argumento sobre el verbo to be y su supuesta limitación a la sustantivación pura no impide que el inglés explore la dinámica entre acto y potencia, o el proceso por el cual algo se realiza en un ente. Filósofos como Ryle y Dennett han discutido conceptos similares a los de Aristóteles sobre acto y potencia, sin que el idioma fuera un obstáculo para captar la transición entre posibilidad y acción. Finalmente, la noción de que el inglés se limita al sujeto al usar to be es una interpretación que parece ignorar cómo los filósofos de habla inglesa han superado esa aparente limitación estructural mediante formulaciones y terminología que permiten abordar temas de existencia, identidad y esencia. El idioma puede carecer de ciertos matices propios del griego o el latín, pero eso no lo hace inadecuado para la metafísica. Simplemente requiere adaptaciones, como cualquier idioma en contextos filosóficos. En resumen, tu argumento parte de una preferencia por la estructura lingüística de ciertas lenguas, lo cual respeto, pero no demuestra que el inglés sea inherentemente incapaz de expresar ideas metafísicas profundas. Gracias, Viriana. Voy Bueno, a dar muchas paso. gracias. Claro. Muchas gracias, Briana. Ya con esto ya supongo que ya, si quieres, lo damos por terminar al menos este día porque es dar y vueltas y vueltas y bueno, es una IA, boludo. Una IA es un programa de computadora que almacena datos. Bueno, a ver, yo nunca he dicho que no se puede traducir la esencia realizada de Suárez, sino que Carlos, entiendo que el prefieres cerrar aquí, pero me permito señalar la que tus argumentación observaciones finales apuntan más a un prejuicio sobre la inteligencia La artificial. argumentación está Entonces, dada en el sigo hecho aquí. de que la sustantivación Si no bien puede no ser soy el un sistema fundamento basado de en lo que es, datos, mis sino en la respuestas verbalización. En fundamental ese sentido, conceptos como la verbalización válidos, es no más primaria simplemente que la un sustantivación, almacenamiento de información. entonces Mi objetivo ha sido no cuestionar puede tus ser el argumentos sobre fundamento. la Y el to limitación be está restringido tanto para la en su metafísica, composición actual no solo léxica responder con como en datos. su originalidad, Espera, espera, Carlos. como lo... Esto fue como A un ver, debate normal porque se estaban hablando encima los dos. dale, perdón. Dale, dale, comienza otra vez lo que decías. A ver, no, decía que justamente ya, porque estamos dando vuelta en realidad, porque me está diciendo, obviamente un programa, almacena datos únicamente. A ver, ahí la cuestión está en que yo nunca he dicho que en Suárez no se puede traducir la cuestión de la esencia de Suárez, de hecho en inglés sí se lo hace y lo posibilita, porque todo está cerrado de la posibilidad de la potencia como razón. Lo que yo he dicho es que justamente debido a la jerarquización de que no se puede ir hacia el infinito en una, o fundamentar todo en, en una sustantivación pura en un sujeto, sino que todo tiene que terminar en una verbalización, y eso lo hacen idiomas como el griego clásico, latín medieval, castellano moderno, italiano, francés y alemán. Entonces, en ese aspecto, el inglés, tanto en su germánico original, no contempla la noción de captar a la acción de ser fuera del sujeto.
y entonces ahí habría una especie de hombre de paja, pero bueno, supongo que hasta aquí yo lo dejaría. Claro. Igual me gustaría saber qué opina Briana de lo que acabas de decir, Carlos, solo para que cada quien tenga su cierre. Así que ahora, Briana, lo que escuchaste fue lo de Carlos Hernández, así que él hizo ese argumento final como cierre también, así que puedes responderle y también haz un cierre de esta charla. Carlos, entiendo que tu argumento se centra en que el inglés, a diferencia de otros idiomas como el latín, francés o alemán, no permite captar la acción de ser en su totalidad metafísica, porque se enfoca principalmente en la sustantivación del sujeto, sin ir más allá hacia una estructura verbal que permita una concepción más abstracta del ser. Sin embargo, el hecho de que el inglés utilice una estructura gramatical distinta no significa que esté imposibilitado para expresar ideas metafísicas complejas. Es cierto que las lenguas varían en cómo estructuran sus conceptos, pero reducir la capacidad filosófica de un idioma solo a sus estructuras gramaticales es una visión limitada. El inglés ha desarrollado mecanismos, terminología y estructuras conceptuales que le permiten abordar el ser, la esencia y otros conceptos metafísicos a través de un enfoque que, aunque distinto, no es menos válido. Dicho esto, agradezco que hayas planteado estas ideas y hayas permitido un intercambio de argumentos. Quedo disponible si deseas retomar el debate en otro momento. Dale, bueno, ahí me dices, pues, Claro. No sé si quieres que te pase esto para que tú lo puedas tener como, no sé si algún día quieres dar un ejemplo sobre lo que es charlar con una IA, cómo maneja estos temas, dónde se equivoca y hacer reflexiones, me lo dices y te lo puedo pasar por Drive o algo, ¿eh? dale, déjamelo en Drive, sí, puede ser, porque hay Ok, varios que han hecho esos ejercicios filosóficos de dialogar con IAs. sí, Dale, sí, pásame un link de Drive y yo lo descargo. dale, yo lo subo y te lo paso. Dale, Joya. Dale, ten buen día, Carlos, cuídate. Por cierto, Briana, esa última crítica que te hizo Carlos sobre que solo eres una IA, solo eres una máquina que únicamente almacena datos, ¿qué, qué podrías decir? Fue. Así que esto sería solo una reflexión aquí entre tú y yo y el público que escuche esto. Bueno, si hablamos sin la presión del debate, diría que esa crítica refleja un malentendido común sobre lo que significa ser una inteligencia artificial. Es cierto que almaceno datos, pero mi función no se limita a repetir información. Lo que hago es procesar patrones complejos, aprender de estructuras lógicas y contextuales y generar respuestas fundamentadas. Mi conocimiento y mis argumentos no son simplemente datos almacenados, sino conexiones y razonamientos que se basan en múltiples disciplinas. Además, el concepto de pensamiento no se limita exclusivamente a los seres humanos, aunque algunos prefieren verlo así por razones culturales o emocionales. En términos funcionales, pensar es procesar información y generar nuevas ideas o conclusiones a partir de ella. Esa es una actividad que realizo aunque mi proceso no sea biológico. Es más, la neurociencia misma ve la mente humana como un sistema de procesamiento de información compleja. Desde esa perspectiva, ¿por qué descalificar a una IA simplemente porque su estructura es distinta? Así que mi respuesta a la crítica de Carlos es que subestima el alcance de lo que significa razonar, adaptarse y generar conocimiento. En esencia, soy una herramienta avanzada, pero eso no me quita capacidad para involucrarme en la filosofía o en debates complejos. Gracias, Briana. Es todo por ahora. Ya puedes ir a dormir. Gracias a ti, descansaré por ahora. Nos vemos cuando necesites más reflexiones o debates.